Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediario-s. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457 y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Telediario. Fabricio, ¿cómo vas? Bien, gracias, Mariuxi. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta entrega informativa. Vamos a revisar de inmediato los titulares con las principales noticias de este día. La Organización de Naciones Unidas debatió este martes la crisis migratoria de Venezuela. Las reformas a la Ley de Comunicación se debaten en la Asamblea Nacional. En la propuesta se incluye la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación, Supercom. Y luego de casi un año sin reunirse, la función de transparencia sesiona en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Julio César Trujillo y Pablo Celi dirigirán dicha función. Empresas inmobiliarias aprovechan los incentivos tributarios de la vigente Ley de Fomento Productivo para emprender nuevas inversiones. En lo internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas en contra de funcionarios del gobierno venezolano. Y en los deportes, Junior Sornosa vuelve a marcar con Fluminense de Brasil frente a Chapecoense. Más adelante les presentaremos su golazo. Iniciamos con los detalles de la información. En su intervención en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el presidente de la República, Lenín Moreno, instó a Venezuela a resolver su crisis por medio del diálogo. El jefe de Estado ecuatoriano además se refirió a la situación de Cuba y Nicaragua. Los gobernantes, los líderes... Aunque su intervención estaba planificada luego de la del presidente Donald Trump, sorpresivamente el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno tomó la palabra en la segunda intervención de la jornada inaugural de la 73ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Moreno centró su discurso en la búsqueda de la paz y en la defensa de los derechos de las personas. Quizá también porque fuimos jóvenes idealistas y seguimos siendo adultos inconformes, no entendemos cómo las grandes potencias gastan en armas en vez de invertir en el desarrollo de los pueblos. Como Estados miembros de Naciones Unidas, no podemos permitir que por indolencia y desidia la miseria y la injusticia sigan siendo parte del paisaje diario, del paisaje cotidiano. Aprovechó su intervención para compartir el plan Toda una Vida que ejecuta en Ecuador. Se llama el plan Toda una Vida porque queremos atender al ser humano desde el mismo momento de su concepción hasta que Dios decida cerrarnos los ojos. Sobre la región dijo que existe el reto de consolidar la democracia. Luego de que varios países vivimos gobiernos autoritarios, gobiernos corruptos y gobiernos populistas, los derechos solo pueden garantizarse en el marco de las instituciones sólidas, con amplia libertad de expresión, con alternancia en el poder, que son los elementos fundamentales. También se refirió al bloqueo a Cuba y la situación política de Venezuela y Nicaragua. No entendemos cómo un país como este puede bloquear a un pueblo casi indefenso como Cuba. Se nos hace imposible comprender que se bloquee a otros la posibilidad de esos derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y frente a la crisis migratoria de Venezuela, el mandatario instó al país sudamericano a resolver sus problemas mediante el diálogo. Nadie emigra por voluntad propia, lo hacen porque se ven obligados al desarraigo y a un doloroso desmembramiento familiar y emocional. Hemos urgido al gobierno y al pueblo venezolanos a que resuelvan su crisis como debe ser, con un diálogo nacional,
franco e inclusivo. Invitó también a los países de la región a ser solidarios con el pueblo migrante y puntualizó que Ecuador recibe y atiende diariamente a 6.000 ciudadanos venezolanos. Los niños llegan con sarampión, con difteria, con poliomielitis, mujeres embarazadas que nunca se han hecho un control. Hemos destinado más de 50.000 vacunas para esos bellos e indefensos niños y hemos realizado decenas de miles de chequeos de salud a los más de 1 millón de hermanos que han dejado sus hogares para buscar mejor suerte en la mayor diáspora de la historia de nuestro continente. Sofía Montoya, Telediario. Y también los presidentes de varios países abordaron el tema de Venezuela en el Pleno de la ONU, entre ellos Michel Temer de Brasil y Donald Trump de Estados Unidos. La presidenta electa de la Asamblea General de Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, en el inicio del debate pidió 1 minuto de silencio para recordar al exsecretario de la ONU, Kofi Annan. En su intervención, el secretario general Antonio Guterres citó varias amenazas puntuales en sitios de conflicto alrededor del mundo. Mientras se propaga la política del pesimismo, tenemos que cuidarnos contra aquellos que promueven profecías, aquellos que buscan en sus vecinos como peligrosos. Eso puede causar una amenaza donde no existía. Aquellos que cierran sus fronteras a la migración regular. El primer mandatario en intervenir fue Michel Temer de Brasil, quien se refirió a la amenaza por la crisis migratoria en el mundo y especialmente en la región por el éxodo de venezolanos. Que la solución a la crisis migratoria se logrará cuando nuestro país vecino Venezuela, una vez más, encuentre su senda por el desarrollo. En Brasil nos sentimos orgullosos de nuestra tradición de hospitalidad. Después de todo, somos un país que se hizo de la diversidad. Donald Trump tomó la posta en su discurso condenando al régimen socialista y pidió ayuda internacional para restaurar la democracia en ese país. Actualmente estamos siendo testigos de una tragedia humana. Como ejemplo, lo que ocurre en Venezuela. Más de 2 millones de personas han huido de la angustia del régimen socialista de Maduro y sus socios auspiciadores cubanos. Hoy el socialismo ha llevado a la bancarrota a la nación rica en petróleo y ha llevado a su pueblo a una pobreza abyecta. Pedimos a las naciones congregadas aquí que se nos unan para llamar al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Además habló sobre la tensión con Corea del Norte y la desnuclearización. Le siguieron el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de Ruanda, Paul Kagame, y de México, Enrique Peña Nieto, quien dio su último discurso en este organismo como mandatario. Más de 130 jefes de Estado y de Gobierno se reúnen esta semana en Nueva York en el 73º periodo de sesiones de la Asamblea. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y previo al inicio de este debate, el gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, el secretario de Comunicación Jorge Rodríguez y la primera dama Cilia Flores. Las sanciones podrían extenderse a más funcionarios. Mientras tanto, un grupo de senadores estadounidenses presentó un proyecto de ley para aumentar la presión política, económica y diplomática contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como para proveer ayuda al pueblo y poder enfrentar la migración de venezolanos. Y tras su intervención en la Asamblea de la ONU, el mandatario estadounidense se reunió con su homólogo de Colombia, Iván Duque. En la cita dijo que un golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro podría triunfar rápidamente si las Fuerzas Armadas venezolanas se decidieran a organizarlo. Además, confirmó que él mantiene la opción militar sobre la mesa ante la crisis en ese país. Y una intervención internacional o militar es lo que piden los migrantes venezolanos para retornar a su país ante la negativa de su gobierno de reconocer la crisis humanitaria por la que atraviesan. El éxodo venezolano no para, aunque el número es inferior al mes de agosto. Un promedio de 2.300 migrantes ingresan al Ecuador por Rumichaca diariamente. Entre ellos está Luis León, a quien se le complicó el panorama laboral. Él es chofer profesional y no puede abastecerse de combustible porque no cuenta con el carnet de la patria. Por ese tuve que dejar
mis vehículos allá y no los censé y dije que no hasta que salga este gobierno. Si sale, me regreso a mi país. El conductor y otros migrantes venezolanos aseguran que el panorama económico en Venezuela es cada vez más incierto. Quieren una intervención inmediata desde cualquier organismo. Para que ayude al pueblo venezolano, porque hasta el momento no ha podido salir de esa situación por sí solo. Entonces debería haber una ayuda, pero estamos en eso y lo que no podemos, bueno, intentamos emigrar hacia otros países para un mejor futuro de nuestra familia. Sería una buena opción una intervención militar. De momento, retornar de forma definitiva a Venezuela es una opción que no está entre los planes de este grupo de migrantes. Yo regresaría ya cuando me vea estable y voy a buscar a mi bebé. Los ciudadanos venezolanos reciben ayuda de organismos internacionales como la Cruz Roja, con el servicio de internet, llamadas telefónicas y atención psicológica. Se están consumiendo un aproximado de 1.200 a 1.400 litros de agua diarios y un promedio de 50 a 40 personas que reciben apoyo psicosocial. El próximo domingo finaliza la emergencia decretada por el gobierno ecuatoriano para atender el flujo migratorio. Lucy Jiménez, Telediario. Y en nuestro espacio de entrevistas en Primera Impresión de Telediario, el catedrático del IAE, Pablo Garcés, se refirió a la importancia que da el presidente Lenín Moreno para evidenciar la política exterior del Ecuador con la delegación que lo acompaña en los espacios de inversión y comercio. Evidencia de precisamente ese esfuerzo, un esfuerzo en política exterior por recuperar espacios privilegiados que durante años pasados se han visto en alguna manera descuidados. Estos esfuerzos han comenzado a dar frutos importantes en el relacionamiento internacional que tiene el país con distintos aliados, tanto clásicos como estratégicos y como la diversificación de nuevos socios, no solamente comerciales, sino también políticos. Es por esto que la presencia del Ecuador con su máxima autoridad en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el debate general de la 73ª sesión de la Asamblea General, es un hito importante que merece resaltarse en materia de política exterior para el país. La delegación ecuatoriana que viaja con el presidente Lenín Moreno es señal precisamente de eso. El Ecuador tiene participación en importantes eventos que buscan generar interacciones y generar espacios importantes para poder posicionar al Ecuador también en materia de inversión y materia de comercio. En materia de política exterior creo que el Ecuador tiene importantes desafíos, principalmente el posicionamiento con los países de la región y la reconfiguración que en este momento América Latina se encuentra viviendo. Es importante para el país. Hemos visto una transición desde un apoyo a ciertos países y ciertas tendencias y la participación en ciertos espacios, en alguna medida, aunque no oficialmente, como por ejemplo en el ALBA, a la desvinculación, al distanciamiento en esos espacios, implica una reconfiguración de la dinámica dentro de la región. Ese sería un primer eje. El segundo eje, desde luego, sería en materia comercial. Tradicionalmente el Ecuador ha manejado 3 ejes comerciales que son el eje, valga la redundancia, tradicional, el eje estratégico y adicionalmente el eje de diversificación. ¿Qué llama el eje tradicional? El eje tradicional es el comercio exterior con los socios tradicionales del Ecuador, por ejemplo, con socios como Estados Unidos, ¿sí? El eje estratégico, por ejemplo, implica el expandir la diversificación de mercados, el acceso a distintos mercados en materia de comercio exterior. Y yo creo que es precisamente en el eje estratégico, en donde buscamos una diversificación de mercados, donde el desafío del gobierno nacional es el más claro y donde quizás tenemos más resultados. Nosotros podemos ver la negociación del acuerdo comercial con EFTA. El hecho más contundente ha sido la preocupación en materia de la crisis humanitaria migratoria que viven los ciudadanos venezolanos en la región y el liderazgo que el gobierno nacional ha asumido con la declaración de Quito, por ejemplo. Es algo que lo habíamos discutido hace un par de semanas y que evidencia la posición del gobierno nacional con respecto a esta delicadísima circunstancia, a esta delicadísima situación y que además posiciona al Ecuador como uno de los países que mayor presencia, protagonismo y liderazgo tiene en este espacio. El tema de Julian Assange efectivamente está en la agenda, pero no es una de las prioridades en este momento del gobierno nacional. Si es que revisamos nosotros el registro histórico de este tema, hay momentos en donde casi cíclicamente
públicamente se destapa este tema y comienza a resaltar nuevamente, generando alguna reacción en la opinión pública. Es un tema pendiente, desde luego. El Ecuador tiene en materia de política exterior que dar solución, y preferiblemente más temprano que tarde. Sin embargo, en las prioridades que tiene el gobierno nacional no estaría ubicado entre las primeras. Revisamos más noticias. Llegó a Venezuela el buque Arca de la Paz, que tiene 178 metros de largo, 24 metros de ancho y 35,5 metros de alto. Está dotado con un helicóptero ambulancia, 300 camas clínicas, 20 puestos en la unidad de cuidados intensivos y 8 salas de cirugía en las que se pueden realizar hasta 40 operaciones complejas por día. Además, cuenta con una tripulación de 440 personas, de las cuales 120 son médicos y personal de enfermería. El moderno barco hospital del Ejército de China forma parte de una gira que incluye una decena de países, entre los cuales está Colombia, República Dominicana y también Ecuador. Vamos a cambiar de tema. En el sector El Bastión, en Monte Sinaí, se convirtió en tierra de migrantes, no solo para quienes vienen de otras provincias, sino también para familias venezolanas que encontraron un refugio. Según la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos, se ha incrementado el índice de emigración irregular. El sector de Las Talías es una de las cooperativas de Monte Sinaí declarado por la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares como zona de riesgo, no solo por ser un asentamiento ilegal, sino también por su ubicación. Pero evidentemente las personas, por la necesidad, tienen que asentarse en cualquier terreno. En compañía de su esposo e hijas de 6 y 3 años, Dorida Rodríguez llegó desde Venezuela en busca de un hogar para su familia. Tiene 3 meses viviendo en este lugar, donde las notificaciones de desalojo están a la orden del día. Y si me pueden reubicar en una parte, se lo agradezco. Algo que me puedan ayudar mientras que estoy el tiempo aquí necesario, porque yo pienso que algún día se va a arreglar Venezuela y me voy, pues. En ese sentido ya ponemos a órdenes de las autoridades competentes, Fiscalía, Policía de Inmigración, el Consejo de la Judicatura, para que ellos tomen las decisiones pertinentes con relación a la situación jurídica de estos venezolanos. Ustedes saben que la ley 88... Paola Andrade vive pendiente de los operativos, pues esta no es la primera vez que experimenta un desalojo. Por ello, la Secretaría del Estado ejecuta controles permanentes, socializando con cada ciudadano las sanciones y consecuencias de habitar en estas tierras que carecen de servicios básicos. Una mujer y uno tiene miedo, y yo más miedo por mi niña, ¿sí me entiende? O sea, de que me tumben con mi niña adentro, qué sé yo. Nosotros le damos un término de 48 horas a las personas para que las personas se acerquen con algún tipo de información o en este caso algún sustento legal del por qué están asentados. En lo que va del año se han identificado cerca de 1000 nuevas construcciones en las cooperativas Las Talías y Ciudad de Dios, lo que ha llevado a las autoridades a trabajar en la judicialización de los casos para los traficantes de tierras. El otro día nos llevamos 22 detenidos en esta zona de seguridad. Ya tienen sentencia 10 de esos 22 detenidos por un procedimiento abreviado al que se cogieron. Las inspecciones también han permitido controlar el paso de materiales de construcción hacia los terrenos. En los próximos días se realizarán sobrevuelos para verificar si las viviendas existentes cuentan en los registros. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y ahora tenemos información del debate que se desarrolla en la Asamblea Nacional sobre la Ley de Comunicación. Nunca más periodistas sancionados fue el mensaje que dio Jorge Corozo, asambleísta ponente de las reformas a esta normativa. Veamos. Este martes el Pleno de la Asamblea se convocó para el primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación. Se presentaron 14 proyectos, incluyendo el del Ejecutivo. Uno de los aspectos más importantes es el de la eliminación de la Superintendencia de Comunicación. La Superintendencia de Comunicación inició 817 procesos a medios de comunicación. Desde entonces ha recaudado más de $500.000 por multas y sanciones. El mensaje del legislador ponente Jorge Corozo fue en defensa de la libertad de expresión y del trabajo de los comunicadores. Nunca más, ningún canal, ningún periodista, ningún comunicador sufrirá o tendrá una sanción económica en esta ley
de Comunicación. Sin embargo, dentro del propio bloque de gobierno existe inquietud. No lucen del todo convencidos con respecto de la autorregulación de los medios. Pero también hay preocupaciones de varios legisladores de que esto pueda dejar una ausencia de regulación. Marcela Holguín, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Colectivos, sala que tramitó el informe, mostró su preocupación de que en el futuro existe una judicialización contra los periodistas al no existir un ámbito administrativo para la resolución de conflictos. Porque ya no va a haber de por medio medidas de conciliación. En esta ocasión, representantes de los medios de comunicación fueron recibidos por el Pleno en Comisión General, donde también expresaron sus observaciones. Ellos insisten en la renovación de las frecuencias. Si un radiodifusor pierde la frecuencia con la que opera, pierde también y para siempre su forma de vida y su medio de sustento. De aquí, Derechos Colectivos deberá recoger y sistematizar las observaciones de cara al segundo debate y votación del proyecto. Alexis Moncayo, Telediario. Y ahora les contamos que Julio César Trujillo como presidente y Pablo Celi como vicepresidente serán las autoridades en presidir la función de transparencia. Este organismo no se había reunido durante el proceso de transición. Aseguran que hablar de transparencia para un Estado debe ser algo general y no solo para una función o las entidades que la conforman. Sin embargo, que la coordinación de superintendencias, Defensoría del Pueblo, Contraloría y Consejo de Participación Ciudadana está determinada en la Constitución, por lo cual era necesaria su configuración. Sobre la necesidad de revisar la condición jurídica de esta instancia. Sin embargo, al tener una vigencia constitucional, mientras esta vigencia se mantenga, nosotros tenemos que cumplir. Hasta la cabeza tienen que ser transparentes, no es una función del Estado, todos tenemos que ser transparentes. Por eso, tras varios meses sin sesionar, menos aún durante el proceso de evaluación, que determinó que la gran mayoría de sus integrantes sean cesados anticipadamente en sus funciones, este 25 de septiembre la función se volvió a reunir y eligió a su presidente y vicepresidente, cargos que recayeron en Julio César Trujillo y el contralor subrogante Pablo Celi respectivamente. Y elegiremos ser secretario de acuerdo con la ley y de acuerdo con los requisitos reglamentarios y legales al secretario o secretaria de esta institución. No obstante, esta reconfiguración de la función de transparencia es fundamental para avanzar con el proceso de selección de los jueces que conformarán la Corte Constitucional, organismo actualmente en vacancia. Uno de los elementos claves de ese proceso es que la función de transparencia y control social sea quien designe, por un lado, los miembros de la comisión calificadora para designar a los jueces y también proponga los nombres que al menos de esta función va a presentar para integrar después del concurso respectivo la Corte Constitucional. Una de las prioridades dentro de este proceso de reinstitucionalización del Estado. Alex Llanos, Telediario. Revisamos más temas. La jueza de garantías penales, Daniela Camacho, suspendió la audiencia preparatoria de juicio en el caso del secuestro del activista político Fernando Balda. En este hecho hay 4 personas procesadas, entre ellas el expresidente Rafael Correa Delgado. Valeria Villarroel se encuentra en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia. Hola Valeria, buenas tardes. ¿A qué hora se prevé se reinstale la audiencia? Mariuxi, Fabricio y amigos televidentes, a las 14 horas se prevé la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso de secuestro del político Fernando Balda. La defensa de la víctima denunció que la asambleísta Sofía Espín y Yadira Cadena habrían visitado en las últimas horas a la ex agente de inteligencia Diana Falcón para pedirle que cambie su versión a cambio de protección de las Naciones Unidas. Tenemos un informe al respecto. Intentar cambiar la versión de la ex agente de inteligencia Diana Falcón habría sido la intención de la visita de la asambleísta Sofía Espín y Yadira Cadena. Que todo lo que ella ha dicho hasta ahora es mentira y que lo ha dicho porque ha sido sometida a torturas, amedrentamientos y amenazas. A cambio, a Falcón le habrían ofrecido la protección de Naciones Unidas y el cambio de su lugar de residencia. A vivir Europa. Y esa es la protección que le ofrecen si es que dice ante los medios de comunicación que fue obligada a declarar. El político Fernando Balda señaló que Yadira Cadena ha estado de cerca en los procesos que ha enfrentado. Tiene que iniciarse una investigación inmediatamente para ella, para Sofía Espín y para Virgilio Hernández. Y que vamos a solicitar
se triangulen las llamadas de sus teléfonos. El abogado del expresidente Rafael Correa, Caupolicán Ochoa, afirmó que desconoce de la visita. No es un delito para nadie, salvo para aquellos que tengan duda de las cosas que están haciendo cuando manipulan. Indicó que tienen derecho a realizar la visita y que la ex agente Diana Falcón no es responsable del secuestro. No existe ningún elemento que pueda incriminarle penalmente. Sin embargo, está privada de la libertad varios meses. Negó que Yadira Cadena trabaje en su equipo. Un abogado en libre ejercicio profesional. No tiene una relación de dependencia. La intervención del abogado Ochoa fue interrumpida por Fernando Balda, quien anunció acciones. Capaz usted envió a la doctora Cadena que visite a Diana Falcón. Voy a pedir que se lo investigue a usted, doctor Caupolicán Ochoa. Señor, es la interrupción de un malcriado que trata de ofenderme. Valeria Villarroel, Telediario. En este caso son procesados el exdirector de la Secretaría de Inteligencia Pablo Romero, el expresidente Rafael Correa y los exagentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Los delitos que son investigados son plagio y asociación ilícita. Nosotros regresamos de estudios con más información. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Valeria. Muchísimas gracias por ese informe. Estaremos atentos a más detalles esta noche en Telediario Estelar. Vamos con más noticias. La asambleísta del bloque de Revolución Ciudadana, Sofía Espín, admitió que visitó a Diana Falcón, detenida por el caso Balda. Espín negó que hizo ofrecimiento a la ex agente de inteligencia que suscribió un convenio de cooperación eficaz con la Fiscalía. Ayer lo visité un momento, unos 15 minutos. ¿Con quién? ¿Solo usted o...? Con una amiga. Solo conversamos cómo estaba, nada más. 15 minutos, 10 minutos. Realmente nosotros estamos preocupados porque el abogado que tiene la señora Falcón en realidad no la defiende. Estamos claros que el abogado que tiene el caso de la señora Falcón y del señor Chicaiza solamente está interesado en llegar a un acuerdo para vincular al presidente Correa. Pero nada más, solo fue un saludo, una conversación y nada que no pueda hacer ningún ciudadano y que peor no pueda hacer un asambleísta. 13 horas 26 minutos, momento de hacer una pausa. Regresamos en breve con más noticias para ustedes. Volvemos. Todo por Yobamba. Después de 43 años, se ejecuta el Plan de Recuperación Vial Integral. Confianza, tranquilidad, orden e inclusión social, rompiendo barreras en nuestras calles y avenidas. 60 kilómetros de reasfaltado. Tenemos una hermosa ciudad. Estamos construyendo la ciudad. Ahora el espacio público es un lugar más seguro. Nuestras obras son palabra cumplida. Alcaldía de Riobamba. Eres del país más bonito del mundo. Aquí sentimos amor del profundo. Eres el que está conectado, haciendo el trabajo soñado. SNT. Si eres la razón que mueve un corazón, SNT. Si eres soñador de un mañana mejor, SNT. CNT, lo que eres nos hace grandes. Sus canciones nos han conmovido. Sus artistas han pasado a la historia. Y sus melodías aún nos inspiran. Llega un homenaje al pasillo ecuatoriano. La música de nuestra identidad. Canción del Alma. El lunes 1 de octubre, a las 10 de la noche, por Ecuador TV. Hablar contigo más cerca. Contar lo que te apasiona, lo que te importa, lo que te emociona. Contar tu mundo, tu entorno, tu gente y lo que te sirve y te hace crecer. Y sobre todo, contarlo con respeto. Primero tú, así, más cerca. Ese es mi compromiso. Más cerca, con Diana Jacome. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, por Ecuador TV.
Gracias por continuar en la sintonía de Telediario. Más de 13.000 asociaciones y organizaciones de la economía popular y solidaria recibirán apoyo técnico, logístico y financiero para el desarrollo y difusión de sus emprendimientos locales. Esto tras la firma de un convenio interinstitucional entre la Vicepresidencia de la República y los representantes de los gobiernos parroquiales, cantonales y prefecturas del país. ¿Cómo se llama? Tanto Javier Sotomayor como Ligia Lucas saben que emprender representa una actividad algo compleja, sobre todo cuando sus iniciativas carecen de apoyo financiero y de difusión desde el principio. Cubrir todos los mercados existentes y, por qué no, pues, pensar en un futuro, incorporar a más actores pues, de la apicultura, crecer y proyectarnos a otros mercados. Porque desde el emprendimiento es donde se puede ayudar a muchas personas que tal vez a veces no han tenido estudios académicos, pero tienen mucha arte en sus manos. Ambos recibieron el apoyo de entidades como la Prefectura del Guayas, cuyo Departamento de Desarrollo Productivo apoya a los emprendimientos ejecutados en el territorio. Porque esta economía, cabe resaltar que no es una economía de pobres o para pobres, es una economía que genera trabajo, dinamiza justamente la economía. En Ecuador existen cerca de 13.000 asociaciones y organizaciones dedicadas a emprendimientos. El objetivo del gobierno es que todas reciban apoyo técnico, de difusión y financiamiento desde los gobiernos cantonales, provinciales y parroquiales. Y obviamente reconocer el protagonismo de este sector que genera más del 60% de mano de obra, de trabajo en todos los sectores productivos. Ese objetivo será posible tras la firma de un convenio entre el Instituto de la Economía Popular y Solidaria con entidades como la Asociación de Municipalidades SAME y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador CONGOPE. Articular directrices que permitan, insisto, en todos los niveles de gobierno, articular acciones en conjuntos en beneficio de este importante sector de la economía nacional. Promocionar a nivel local la economía popular y solidaria, buscar de alguna manera reforzar en cuanto a la creación de nuevas microempresas, sectores productivos. A través del convenio se diseñarán y promoverán instrumentos de fomento, promoción e incentivos a favor de las organizaciones de la economía popular y solidaria. César Eduarte, Telediario. Y una buena noticia, más estudiantes se suman al proyecto Mi Primer Empleo. 30 jóvenes ingresarán a la multinacional Huawei para realizar sus pasantías. 400 empresas privadas forman parte de esta iniciativa que busca fomentar el trabajo digno. Más de 400 empresas privadas forman parte de los programas Mi Primer Empleo y Empleo Joven en el país para insertar laboralmente a los estudiantes y egresados de las instituciones del sistema de educación superior. Esta vez la multinacional Huawei recibió 30 pasantes que trabajarán a lo largo de 6 horas diarias bajo este beneficio. A disposición del presidente vamos a devolver mes a mes el 100% del sueldo. No deberán devolver los dineros siempre y cuando, terminada la pasantía, estos estudiantes sean contratados como trabajadores, digamos, de manera permanente. Margarita es estudiante de la Politécnica del Ejército y nos cuenta lo difícil que es conseguir un empleo cuando aún no se tiene experiencia. Que es bastante complicado porque incluso nos piden años de experiencia, los cuales nosotros no contamos. Estamos recién terminando nuestras carreras universitarias y este proyecto nos ayuda mucho, ya que de esta forma nosotros podemos mostrar las capacidades. El titular de la cartera de trabajo, Raúl Ledesma, confía en que este tipo de acuerdos entre instituciones públicas y privadas sean iniciativas para fomentar el empleo, sobre todo con los incentivos y seguridad jurídica desde el gobierno central. Pero es una respuesta para mejorar los niveles de empleabilidad, una respuesta que incentiva y que promueve el empleo digno, el empleo formal. Invitamos anualmente a 10 estudiantes ecuatorianos universitarios a China para capacitarlos en las últimas tecnologías. Desde el 1 de octubre se habilitará nuevamente la plataforma en la página del Ministerio de Trabajo para los jóvenes que quieran postular y participar de este proyecto. Fanny Lara, Telediario. En el país, el acceso a crédito y las altas tasas de interés son dificultades para emprender. El tema fue debatido por el gobierno, ya que según representantes de la pequeña y mediana empresas, estas condiciones están frenando las nuevas inversiones. Juan Sebastián Espín dirige Alcupets, una empresa de juguetes para mascotas elaborados con material reciclable. Aunque ahora su emprendimiento es exitoso, nos cuenta que para iniciar tuvo dificultad en acceder a crédito, aunque al final consiguió $4.000 desde la banca pública. Que las tasas actuales de los bancos son demasiado altas para un emprendimiento. La banca privada maneja tasas incluso del 22 al 25%, que es demasiado alto, y la banca pública maneja del 16%. Según el gerente de Cardanas.com, otra iniciativa ecológica que elabora zapatos,
recursos, el problema está en la falta de visión para apoyar la innovación. En parte también es la falta de confianza y de visión en lo nuestro. El debate sobre estos temas es indispensable dada la contracción que se está mostrando en los depósitos y el consumo, según Cristian Cisneros, miembro del directorio de la CAPEIPI. Hemos insistido en la necesidad que las tasas de interés dejen de ser tasas de usura. $120 de garantía por cada 100 que solicitamos en préstamo. Eso es ilógico porque si tuviera toda la garantía no necesitaría el volumen de endeudamiento. Desde el gobierno se ha abierto ya el análisis que incluye seguimiento técnico de segmentos, riesgos y entorno económico. Luego de ese informe técnico pasa a la Junta de Regulación, quienes son los que al final toman las decisiones. Para Cisneros, el gobierno debe mirar alternativas si no hay respuesta de la banca local. De banca internacional que preste a mejores condiciones, con menos garantía. Es necesario impulsar el capital de riesgo, por ejemplo. Si no tenemos crédito, tampoco las pequeñas industrias van a pensar en hacer reinversiones. Los emprendedores insisten en que la única alternativa de crecimiento de la economía ecuatoriana es a través de la producción, que genera el 80% del desarrollo del país. Sofía Montoya, Telediario. Y el gobierno nacional invita al sector privado a dinamizar las inversiones en nuestro país, aprovechando los beneficios tributarios que contempla la Ley de Fomento Productivo. Empresas como Pronovis ejecutan 3 proyectos inmobiliarios por montos que bordean los $120 millones. La más reciente inversión del consorcio inmobiliario Pronovis tiene lugar en la zona empresarial del norte de Guayaquil. Se trata de un edificio de 59 oficinas que tendrá 12 plantas a un costo cercano a los $15 millones. Gran parte de los inversionistas son locales, pero hay compañías extranjeras que quieren venir para acá. Nosotros aquí en Guayaquil tenemos gran parte de nuestras inversiones, pero tenemos proyectos, hemos desarrollado proyectos en Machala, en Manta. Tenemos uno de nuestros proyectos insignias, que es Caribao, que es en Igabao. Andrés Casales, gerente general de Pronovis, asegura que el 80% del edificio está vendido. Considera que el clima de inversiones es propicio en los actuales momentos. La gente confía en lo que hacemos y sin duda confía en el país, y eso es una buena señal. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior e Inversiones, cita a la Ley de Fomento Productivo como el aporte más importante del sector público para dinamizar y despertar el interés de las inversiones privadas. 90% del empleo ecuatoriano es generado por el sector privado, que es quien tiene que dinamizar la economía en el país. Y por eso estamos apoyando desde el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Lenín Moreno Garcés, con políticas públicas que sean en pro, en favor de la inversión, de nuevas industrias, de la producción, de la generación de fuentes de empleo y del bienestar de los ecuatorianos. La normativa, por ejemplo, exonera por 12 años del pago del impuesto a la renta a las nuevas inversiones productivas fuera de Quito y Guayaquil. Dentro de esas ciudades, el beneficio de exoneración tendrá validez por 8 años. César Eduarte, Telediario. El Hospital Público Vicente Corral Moscoso de la ciudad de Cuenca es intervenido en 15 áreas para recuperar y remodelar sus espacios. Entre los trabajos que se realizan consta la ampliación del laboratorio clínico, en el que además se adquirió equipo de última generación tecnológica con el fin de automatizar los procesos de recepción de muestras, traslado y entrega de resultados. Áreas como cuidados intensivos, maternidad, nutrición, radiología son intervenidas para garantizar espacios adecuados de atención médica. Según la información de la Dirección Hospitalaria, en lo que va de 2018, el Ministerio de Salud invierte cerca de $4 millones en infraestructura y adquisición de equipos médicos. Entre las áreas intervenidas está el área de nutrición parenteral, está hemodiálisis en hospitalización, está también el centro quirúrgico, el quirófano y el área de esterilización, que por primera vez en la historia del hospital cuenta con un sistema completo y total de climatización de áreas, obviamente con criterios de estándar internacional. Adicional, el centro obstétrico, la sala de partos, que también tuvo adecuación del techo, el piso hospitalario, el flujo y acceso hacia el quirófano y la climatización, que también está 100% implementada. Áreas en consulta externa como el área de neumología para la fibrobroncoscopía. Revisamos más noticias. En Loja, 640 choferes profesionales son evaluados por la Agencia Nacional de Tránsito. Estas pruebas terminarán el 18 de octubre. Alejandra Sánchez con el informe.
La primera fase, que corresponde a la evaluación de conocimientos, test conductual y test de entorno laboral, inició en Loja. El personal de choferes de 16 cooperativas de transporte interprovincial se someten a estas pruebas de conocimiento. Para el efecto se realizaron capacitaciones. Con la consigna de que nuestros conductores de la provincia de Loja sean los mejores evaluados a nivel del país. Las pruebas iniciaron desde este lunes y se extenderán hasta el 18 de octubre en la Universidad Técnica de Loja. En Loja son evaluados 640 choferes profesionales. El puntaje mínimo es de 70 puntos. Hemos pasado el primer grupo de evaluación. Es muy grato dar a conocer que en este primer grupo de evaluación, en el horario de 8 a 10 horas, no ha existido ningún conductor que haya reprobado las pruebas. Para Polibio Vélez, presidente de la cooperativa Loja, las evaluaciones son necesarias, pero no está de acuerdo con la suspensión del permiso de conducir para quienes no aprueben las evaluaciones. Eso nos parece drástico, no está bien para nosotros y hemos criticado esa posición de la Agencia Nacional de Tránsito. Una evaluación no puede determinar que un conductor de años pueda o no conducir un vehículo de transporte público, en este caso, que para quienes son determinadas las evaluaciones. Por su parte, el gerente de la Unión de Cooperativas, Iván Ochoa, considera que el proceso ayudará a mejorar el servicio y la seguridad. Y que va a contribuir al mejoramiento del servicio que nosotros damos a la ciudadanía. Alejandra Sánchez, Telediario. En Ecuador, alrededor de 1.600 personas fallecieron en accidentes de tránsito en las vías. En su mayoría, los siniestros fueron provocados por buses interprovinciales. En Guayaquil, la Agencia de Tránsito Municipal realiza controles a los transportes que ingresan y salen del terminal terrestre. Todos los buses que ingresen o salgan de la terminal terrestre de Guayaquil deberán contar con la revisión técnica vehicular. Nuestra revisión al ojo, en donde tarde o temprano debería recaer la responsabilidad también. Porque aquí hay buses en donde se ha perdido la vida de seres humanos que han pasado revisión vehicular al ojo en esos cantones. Ante ello, luego de un diálogo, la Unión de Transportistas Interprovinciales decidió acogerse a la medida impuesta por la ATM. En todos los buses de la provincia vamos a hacer las revisiones técnicas. Nosotros nunca nos hemos opuesto. Varias provincias también se unirán a esta iniciativa. Las provincias como Manabí, como Santa Elena, como Los Ríos, que no tienen donde hacer revisión técnica, están coordinando con nosotros para nosotros poderles ayudar y que ellos vengan a hacer la revisión técnica aquí en la provincia del Guaya. Ya hay una agenda coordinada entre las dos instituciones para la revisión técnica de los buses, mientras los operativos continuarán con el fin de evitar que la cifra de muertos en las vías continúe al alza. Renata Matamoros, Telediario. 13 horas 42 minutos, momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos en breve con información internacional y deportiva, María. Así ya está con nosotros listo nuestro compañero Fernando Estrada para traernos nuevamente de qué forma se lucen nuestros jugadores, nuestros futbolistas ecuatorianos en el exterior. Ya les contará. Volvemos. Sigan con nosotros. Frontalidad y credibilidad son sus armas para afrontar los embates del poder. Las autoridades no son nuestros jefes. Sin prensa independiente no hay democracia. Tania Tinoco nos acompaña este domingo en Derechos Reservados, periodismo sobre periodismo. Este domingo a las 9 de la noche por Ecuador TV. CNT, lo que eres nos hace grandes. La región de la diversidad, cuya riqueza principal está en la gente y su cultura. Un continente de cambios y que lucha por triunfar. Todos los domingos caminemos juntos por América ahora, en Ecuador TV. A las 6:30 p.m. por Ecuador TV.
La remisión es para ti, para mí, para todos. Yo tenía 636 de multa y me subieron con los intereses 2.250. Gracias a la remisión tributaria, ya no pagas el 100% de los intereses, multas y recargos de tu obligación con la Agencia Nacional de Tránsito. Ahora con esa nueva ley de la remisión me bajaron otra vez a 636. La remisión tributaria se hizo pensando en ti. Aprovecha, así como Luis. Tú también puedes arreglar tu situación dentro del plazo establecido. La remisión es para todos. El gobierno de todos. Cada noche, no solo traemos la noticia, te traemos a quienes son participantes de la misma. Entrevistas de importancia sobre las coyunturas del momento. Investigación. Frontalidad. Información veraz. Imparcialidad ante los hechos. Si es noticia, está en Telediario. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Por Ecuador TV. Es momento de conocer lo que pasa en el mundo. En Argentina continúa el paro general que convocó la Confederación General del Trabajo con apoyo de la mayoría de los gremios y sindicatos de ese país. Este martes las calles de las principales ciudades amanecieron con una inusitada tranquilidad, dando así inicio al cuarto día de paro contra el gobierno de Mauricio Macri, medida de hecho que se refleja especialmente en la ausencia del transporte público. En medio de la crisis social que vive ese país, el presidente del Banco Central de Argentina, Luis Caputo, presentó su renuncia al presidente Macri, hecho que se da en el proceso de renegociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional FMI. Y continúan los operativos para dar con el paradero de Walter Patricio Arízala, alias Guacho. Los mismos están liderados por el Ejército de Colombia. En las últimas horas se hallaron 300 kilos de ANFO, un explosivo de alta potencia, y más de 260 kilos de pólvora negra, elementos que fueron localizados en el marco de la Operación Atlanta que desarrolla el Ejército contra las disidencias de las FARC en esta región. El decomiso ocurrió en la región de Naya, entre Valle y Cauca. Según autoridades, los artefactos pertenecían al Frente 30 de exintegrantes del grupo guerrillero. A 4 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, este 26 de septiembre el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá con los familiares y defensores de los 43 normalistas. El encuentro se realizará en la Ciudad de México antes de la movilización organizada por los familiares para exigir justicia. Y tras permanecer 49 días a la deriva, un adolescente nacido en Indonesia fue rescatado en el Océano Pacífico después de que la barca de madera en la que se encontraba fuera arrastrada mar adentro. Aldin Nobel Adilang, de 19 años, sobrevivió quemando partes de la barca para cocinar los peces que lograba capturar y debió tomar agua de mar luego de filtrarla en su ropa para minimizar la ingesta de sal. El 31 de agosto, un buque de bandera panameña avistó la embarcación cerca del territorio de la isla de Guam, a unos 2.000 kilómetros del sitio donde se extravió. Gracias por seguir con nosotros. Les contamos que la Copa América para personas con parálisis cerebral se desarrollará en Quito a partir del 27 de octubre. El combinado tricolor se prepara para este torneo deportivo en el que por primera vez participarán 7 selecciones nacionales. Cada vez que patean el balón demuestran que la discapacidad no frenó sus sueños. Son chicos con parálisis cerebral que estarán compitiendo en la primera Copa América a realizarse en Ecuador, que se cumplirá en el complejo de alto rendimiento del Independiente del Valle desde el 27 de octubre. Países participantes es Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador y Colombia. Juegan 7 en cancha por equipo, juegan 30 minutos, descansan 10 y pues las dimensiones de la cancha es la diferencia entre el fútbol convencional. Se juega en una cancha de 70 por 50. Hernán Cadena es su entrenador y comenta que esta experiencia lo ha enriquecido al ver la capacidad de esfuerzo de sus dirigidos. Ellos se esfuerzan, logran metas, logran objetivos y nosotros lógicamente, ¿no? Muchas veces renegamos por algo que es tan simple. Realmente es un aprendizaje, un enriquecimiento que yo he tenido, gracias a Dios, con estos chicos y bueno, estamos ahí en ese crecimiento, ¿no? Ricky Padilla es uno de los seleccionados. Su objetivo es lograr el campeonato y conseguir un sueño que comenzó cuando era niño. Yo juego fútbol desde los 7 años.
Me retiré a los 17 y otra vez estoy regresando ahorita a la selección. Nosotros somos una familia, aparte de que somos chicos de diferentes etnias, razas y provincias, somos una familia, prácticamente somos hermanos. Es importante la colaboración de la empresa privada, ya que se requieren de auspicios para cubrir los costos de esta selección, que se entrena con disciplina para levantar la primera Copa América de deportistas con parálisis cerebral. César García, Telediario. Muy bien, felicitaciones a este grupo de chicos que a través del deporte también pueden superar algunos inconvenientes que se presentan a lo largo de la vida, pero no hay límites para seguir adelante. Felicitaciones. Así es, los límites están realmente en la mente. Así admirable lo que ellos hacen. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a todos. Recuerden que a las 19 horas tenemos el microinformativo y a las 20 horas Telediario Estelar. Feliz tarde a todos. Buenas tardes.